Aristegui. ¿Qué pasó con Aristegui? Bueno, un buen sector decía todavía que Aristegui tenía posibilidades de irse por el sendero del bien. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión, lo que señalan, Aristegui habría apoyado al presidente. ¿Por qué? Porque le daba alguna entrevista, porque a veces lo apoyaba. Lo que sabemos es que era un apoyo a conveniencia, como el de muchos periodistas, incluso políticos, que no están convencidos de la Cuarta Transformación ni del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero como esto atrae público y como esto atrae simpatizantes, son capaces de vender hasta sus madres con tal de tener esa aceptación, de tener un cargo público, de tener un chayo. Y es que ahorita, pues Aristegui se voltea por completo al presidente López Obrador. Vimos este reportaje que había sacado en contra de los hijos del presidente López Obrador, donde señalaba unas absurdas declaraciones de que el programa Sembrando Vida estaba destinado a financiar los chocolateras Rocío para darle chocolates y cacao a la chocolatera de los hijos del presidente mediante este programa de Sembrando Vida. Acusaciones burdas y absurdas. Decía también que en Tabasco nunca se había sembrado cacao y que ahora que los hijos del presidente tienen una chocolatera, pues ahora sí empiezan a sembrar cacao, cuando pues hemos visto que aunque no les guste a la oposición, el cacao aquí se ha dado hasta como mal monte. Lo podemos ver en el Parque Museo La Venta. El día que estuvieron aquí los corresponsales, pues me di la tarea de darles una vueltecita por el Museo La Venta y veíamos cómo pues estaban las pequitas de cacao tiradas en el suelo porque los animalitos se las comen. El cacao en Tabasco siempre se ha dado. Y es que bueno, cerrando esto que ya pasó, pues de nueva cuenta crea una fake news y una embestida en contra del presidente. Y vamos a escuchar cómo la tituló para que vean ustedes el tamaño de periodista y el periodismo que se ha dedicado a hacer Carmen Aristegui. Y esta vez defendiendo a Felipe Calderón Hinojosa. Y no de cualquier cosa, sino de la guerra contra el narco y del cómo funcionó, cómo ha funcionado, cómo la guerra del narco contra el narco fue más funcional que la pacificación de AMLO. Dice, la pacificación de Andrés Manuel es más letal que la guerra de Calderón. La letalidad del ejército y la Guardia Nacional es más alta 100% y 28% a la registrada, de forma correspondiente por castrenses y policías federales en tiempos de Calderón Hinojosa. Justina Samarripa Contreras, mamá de Jessica Silva Samarripa, conserva el mechón de cabello que le cortó a su hija durante su velorio. Tiene olor a formol, dice, pero eso es el único recuerdo físico que le queda de ella. Ha pasado más de un año desde el 8 de septiembre del 2020 en que un agente de la Guardia Nacional disparó por detrás a la camioneta en la que iba ella y su esposo Jaime Torres, un agricultor que renta nogaleras para trabajarlas en Delicias, Chihuahua. Ambos volvían victoriosos de la presa de La Boquilla tras días de protesta por el conflicto del agua con el gobierno federal y agricultores del estado. Tomaron la presa y expulsaron a los elementos de la Guardia Nacional. Esa noche, a la altura de Delicias, Jessica y Jaime se encontraron con un vehículo con la leyenda "Sin agua no hay vida", custodiadas por 2 camionetas de la Guardia Nacional, donde llevaban a 3 manifestantes detenidos. Jaime maniobró para mantenerse al mismo camino que la F-250 Guinda, pero al verlo, una unidad de la Guardia Nacional se posicionó por detrás y un elemento les disparó en por lo menos 2 ocasiones. Jaime sintió calor en su pecho mojado, vio sangre y sintió que se ahogaba. Alcanzó a escuchar que Jessica le dijo, "Te dispararon". Cuando volteó a verla, la vio como se dormía.
Y bueno, hay algunas fotos. Dice, el testimonio del agente de la Guardia Nacional sostiene que realizó un solo disparo en dirección a la camioneta de Jaime con la intención de que el conductor escuchara el impacto de bala. Y bueno, el testimonio: a mi hija la mataron por la espalda, las heridas de Jaime son por la espalda. Esa es toda una historia y un relato de algo que sucedió, pues bueno, entre un enfrentamiento, entre la Guardia Nacional y algunos manifestantes, ¿no? Así lo señalan y obviamente, pues de ahí no vamos a opinar nada. ¿Cuántos civiles han muerto a mano de las autoridades? Pone esta nota. Una solicitud de transparencia hecha por este reportaje revela que durante la gestión del presidente Obrador, 93 civiles han sido ejecutados a manos de la Guardia Nacional del 2019 al 2021, de acuerdo con información proporcionada con coordinaciones estatales, diseñadas para ejercer la autoridad policial entre las entidades federativas. En la misma solicitud, una segunda unidad administrativa de la Guardia Nacional con atribuciones de llevar registros a la unidad de órganos especializados por competencia contestó que han sido ejecutadas 16 personas a manos de integrantes de esta corporación. El índice de letalidad es uno de los índices de abuso utilizado para evaluar la existencia de patrones más o menos problemáticos en conjunto de ellos. El índice de letalidad de nuestro cuerpo policial, del nuevo cuerpo policial, es 55.25 menor al registrado por la Policía Federal en el mismo periodo de Peña Nieto y 28.3 más que el registrado por Felipe Calderón. Y ahí abajito, ponla por favor, hay una gráfica. Estos son, pues dice, civiles abatidos y heridos por la Guardia Nacional, enfrentamientos entre la Guardia Nacional y particulares entre el junio del 2019 y del 2021. El total de heridos y total de abatidos. Abajito está otra, dice, bueno, estos son los datos de la violencia. Un poquito baja más para que se vea bien. Ahí. Que se ha registrado en el gobierno, en la administración de Andrés Manuel López Obrador y el presidente Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, vemos ese repunte que tiene con Peña Nieto, pero eso no es importante, ¿no? Lo importante es que el gobierno del presidente Obrador es más violento y ha tenido más índice de violencia y sobre todo de mortalidad de ciudadanos que no tenían nada que ver a manos de la Guardia Nacional que el de Felipe Calderón. Bajamos otro poquito, ahí dice índice de letalidad del ejército. Abajo. Ese. Ahí vemos cómo el índice de letalidad del ejército, según estos números, pues 2.9 de parte de Felipe Calderón, 7.1 de Peña Nieto y ahí cercano al 6 el presidente López Obrador. Abatidos en enfrentamiento, ¿cuántos militares y particulares han sido abatidos en 15 años? Y bueno, vemos cómo ahí viene el índice de abatidos durante los enfrentamientos. Abajo hay uno que dice, ¿cuántos particulares son abatidos por cada militar que se ha, diría ahí, el gobierno del presidente López Obrador? Pues bueno, han registrado, ¿qué son aquí? 6, 12, 4 veces más personas particulares abatidos por cada militar desde que tomó posesión. Y más datos. Es una investigación extensa en la que intentan vendernos como si fuéramos estúpidos, como el gobierno del presidente Andrés Manuel es peor en materia de seguridad que tanto el de Peña Nieto. Bueno, el de Peña Nieto siempre está calificado como el peor, pero que el de Felipe Calderón, señores, ¿a qué estamos jugando? ¿Se nos olvidó la guerra contra el narco de Calderón? ¿Se nos olvidó cómo ciudades enteras tenían que ser abandonadas porque se habían vuelto campos de batalla entre el ejército y el crimen organizado, supuestos campos de batallas? Se nos olvida que Genaro García Luna está detenido en Estados Unidos por los nexos con el narcotráfico.
cómo el gobierno era un brazo armado del crimen organizado. Eso no lo recuerdan aquí Aristegui. Aquí lo que pone Aristegui es que supuestamente el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno con mucho más inseguridad y muchos más muertos y muertos civiles y policías, cuando veíamos que en el gobierno de Calderón el ejército y también, sobre todo, la Policía Federal eran un brazo armado de los cárteles de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque financiaban tanto a García Luna como a Calderón Hinojosa y nos quieren venir a vender este cuento, pero no importa. Esto nos los puede venir a vender el que sea. No estamos tontos para creernos estas falsas historias, pero que lo ponga Aristegui, de nueva cuenta, Aristegui emprendiendo esta embestida en contra del presidente López Obrador, es impresionante realmente cómo pues ha dejado tirar por la borda el poquito reconocimiento que tenía Aristegui como periodista, que lo llegó a tener, que fue una gran periodista, que expuso a Peña Nieto con las casas. Claro que sí, eso no se lo va a negar nadie, pero de eso a que siga poniendo este tipo de artículos de investigación, de columnas de opinión, como lo pone o lo dice el presidente, dándolo como si fueran verdaderos cuando son artículos completamente amañados con datos hechos a modo, deja entrever quién está detrás de Carmen Aristegui. ¿Qué persona está detrás de Carmen Aristegui? El panismo. ¿El panismo de quién? De Margarita y de Borolas. Ellos son los que están tras de Aristegui. Ahora resulta que de motu propio le salieron ganas a Aristegui de decir que el gobierno de Calderón en la materia de seguridad fue mucho, mucho más exitoso que el del presidente Andrés Manuel. Es absurda y estúpidas estas comparativas que se ha dedicado a hacer Aristegui. Qué bueno, como lo dice el presidente, qué bueno que deja entrever ya y se quita esa capa de que es un medio que siendo objetivo. Ya vemos que aquí no hay objetividad alguna. Los medios tienen o están a favor o están en contra. No hay objetividad, no existe. Eso es lo que ha demostrado el presidente Andrés Manuel y eso es lo que queda claro con este artículo de Aristegui.